Sí, buenas tardes, Cintia. Es un placer estar con ustedes y que me hayan invitado. Pues mira, es bien interesante ver cómo la situación de la pandemia se muestra actualmente. Es decir, pese a la pandemia, la población migrante no ha parado de migrar, especialmente en busca de la migración internacional. Ciertamente, la frontera sur y la frontera norte se cerró debido a la contingencia Sí. y cientos de migrantes, especialmente de Centroamérica y de otros países, quedaron varados en México, ¿verdad? Viviendo a la intemperie, algunos de ellos, otros. Recordamos todo lo que ocurrió pues en Tijuana, ¿no? Así es. Otros en albergues, Sí. otros ya no pudieron accesar a los albergues porque ya estaban saturados, etcétera, etcétera. En el mientras tanto, el semáforo durante estos meses ha estado cambiando de rojo a anaranjado, posteriormente amarillo y en algunas localidades a A verde, verde, así es. etcétera. Por unos Los periodos cortos, ¿no? Que por unos están. periodos cortos, los migrantes, Cintia, siguen avanzando. Tal es el caso que tenemos ahorita. Por ejemplo, tu servidor acaba de llegar de la ciudad de Chihuahua. Estuvimos ahí en el albergue 1 de 7 migrando y hay 3 familias, por ejemplo, 2 de Guatemala, una de El Salvador, que tienen un par de meses en el albergue. Es decir, que intentaron llegar hasta el norte, desde sus lugares de origen, pero estaban en otros estados de la República Mexicana. Y eso es muy interesante. Sigue avanzando el movimiento migratorio en busca de llegar al norte, ¿verdad? Especialmente a las comunidades fronterizas con Estados Unidos. En este caso, Sonora tiene muchos desafíos al respecto. Sí, Eh, porque ¿qué a- es lo que pudiera darse, ¿no? Porque hay muchas consecuencias, ¿no? A raíz de esto. Sí, hay muchas situaciones, porque el problema, la situación de la migración internacional, de tránsito, de retorno, en espera de refugio, en espera de asilo en Sonora, es muy compleja. En primer lugar, te diré, Cintia, que urge un diagnóstico que dé a conocer dónde están, cuántos son, quiénes son, qué actividades están realizando, etcétera. No Porque no lo tenemos un hay, ¿verdad? De diagnóstico, eso. no lo hay, no lo Sabemos, hay. sabemos cuando hablamos con los encargados de los centros que dan apoyo a migrantes, tenemos esa información por las personas que atienden. Y bueno, en Nogales ya hay muchos centros que atienden esta problemática, ¿no? Por ejemplo. Así es. Sin embargo, no hay un diagnóstico general que dé cuenta de los diversos tipos de movimientos migratorios que hay al interior de nuestro estado. Y fíjate, Cintia, que lo que causa es un emborucamiento, en palabras coloquiales, que las autoridades hablen indistintamente de migrante refugiado, de migrante en la espera de asilo, de migrante que retorna, de migrante que repatrian, que de migrante que deportan o migrante en tránsito. Y no es lo mismo. Claro, Entonces, y los que se quedan ahí, porque muchos se quedan en el lugar, ¿cuántos se quedan ahí en Nogales, ¿no? El número, tampoco así conozco es, la cifra, pero todo lo que así es. repercute en la población, ¿no? Son muchas situaciones y muy complejas lo que repercute. Es decir, necesitamos tener un diagnóstico claro, un diagnóstico que muestre las características en cada municipio de la región, porque no es lo mismo Agua Prieta que Nogales o San Luis Río Colorado que Sonoita, etcétera, o el Sasabe, ¿verdad?, etcétera, etcétera, para poder, mediante ese diagnóstico, diseñar política pública acorde a esas necesidades. Posteriormente necesitamos dar un reconocimiento de las figuras de migrante de retorno, migrante en espera de refugio en Sonora, en todas las normas y programas que hay en Sonora. Tenemos una ley de protección de atención al migrante, ley PAM, que nosotros la consideramos muerta, porque no se ha hecho nada al respecto, pese que está ahí en la ley. Entonces es necesario revivirla y
contemporizarla a las necesidades actuales de la migración en Sonora. El futuro gobernador o gobernadora del estado tiene un gran desafío, pero lo curioso es, Cintia, que todo tenemos aquí en el estado. Tenemos organismos de la sociedad civil, de la sociedad eclesiástica, investigadores, académicos, etcétera, etcétera, que han sacado la casta en pro del migrante. Está todos los insumos humanos para llevar a cabo una política pública migratoria encaminado a los derechos humanos, cuya población más vulnerable, sin duda alguna, son los niños, niñas y adolescentes migrantes. Sí, y la población más gruesa, ¿cuál será? ¿Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores? ¿Tienen conocimiento usted de esa cifra, profesora? Fíjate que nosotros tenemos, nosotros en los últimos 8 años, el Seminario Niñez Migrante se ha enfocado en trabajar, investigar a la población de niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan de Sonora. Ojo, Cintia, estamos hablando los niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan a Sonora procedentes de Estados Unidos. No estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes que son agarrados por la patrulla fronteriza al momento de querer ingresar hacia Estados Unidos y luego los repatrian a México. De ellos no estamos hablando. Estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes migrantes que nacieron en Estados Unidos, que desde muy chiquitos se fueron a Estados Unidos y que toda su educación básica o la preparatoria hicieron en Estados Unidos y que por la deportación de papá o mamá o por la situación financiera o por alguna otra situación familiar se tuvieron que regresar a nuestro país, en particular a Sonora. Según datos de las investigaciones, hay 1 millón de niños, niñas y adolescentes migrantes en todo México que han regresado. Muchos de ellos nacieron allá, muchos de ellos no saben hablar español o no lo saben escribir, si lo hablan un poco pocho, como decimos coloquialmente, etcétera. Entonces nosotros tenemos un cálculo que en el estado de Sonora hay de 35,000 a 40,000 niños, niñas y adolescentes migrantes que han llegado especialmente del estado de Arizona. Y refiriéndonos nomás a Nogales, con la sobrepoblación que hay y lo que se necesitan desde más escuelas, de esto, y además, Gloria, del rechazo que hay a esta población vulnerable, que la pudiéramos encasillar en vulnerable, hay un rechazo por parte de la sociedad, hay una parte de la sociedad apoyando y formando estos grupos para darles apoyo, pero hay otra parte que no, ¿no? Mira, especialmente en los migrantes en tránsito, especialmente de Centroamérica o de otros países, y que llegan a la frontera y ante el hecho de que la frontera norte está cerrada, pernoctan ahí, se quedan ahí en albergues o a la intemperie o en carpas, etcétera. Especialmente migrantes que están solicitando asilo para ir a y quedarse en Estados Unidos. Recordemos que en marzo 2020 el canciller Marcelo Ebrard firmó un acuerdo con Estados Unidos bajo la presión de Donald Trump, donde se acordaba por primera vez en la historia que las personas que estaban solicitando asilo para Estados Unidos iban a esperar el asilo en México. Nunca antes se había visto eso en la historia y ello viola la ley internacional de asilo, porque la persona que solicita asilo a un país debe de esperarlo, Cintia, en ese país, es decir, en Estados Unidos, pero bajo la presión de Donald Trump lo están esperando aquí en México. Así es que hay cientos de migrantes, se calcula de 65,000 a 70,000 migrantes en la frontera México-Estados Unidos, esperando que se solucione o resolucione su solicitud de asilo para ingresar a Estados Unidos. Déjame decirte que con el presidente Biden van como 30 solicitudes aprobadas apenas, Cintia. Así es que imagínate, entonces eso por supuesto que causa presión en lo urbano de las comunidades, sí, claro. En los servicios públicos, en la seguridad, en la vivienda, sí, en la educación y bueno, aquí yo quisiera sí abrir un paréntesis cuando mencionas en la seguridad. Es muy importante, Cintia, que ustedes como medios de comunicación
discriminación, sí, no exacerbemos el estereotipo y la idea de que el migrante es causante de inseguridad o es un delincuente o es una persona a la que hay que tenerle miedo. Ellos, Cintia, lo que hace es exasperar todavía aún más una narrativa estereotípica, una narrativa xenofóbica, una narrativa de odio y discriminación hacia el que otro. Como que nos vienen a ocupar y a quitar, ¿no? Exactamente, que poco nos falta aquí en Sonora. Sí. O sea, poco nos falta. Entonces, yo sí exhorto a todos los medios de comunicación. Y es el extremo, que cuidemos eso, cuidemos eso. Es el extremo, o personas que apoyan, ayudan y están ahí, o personas que hay un rechazo total, ¿no? O es lo uno o es lo otro, así es. Así es. Entonces yo pienso que al abrir la frontera, creo yo que muchos de migrantes que están parados, entre comillas, en los diferentes estados de la República Mexicana y que se quedaron porque no pudieron seguir avanzando, se van a empezar a desplegar aún más. A mí se me hizo muy interesante esta señora con dos niñas, una de 2 años y una niña de 8 años, que entrevisté, ¿qué te gusta? El viernes en la ciudad de Chihuahua, que me dice que tiene 2 meses que llegó de El Salvador, Cintia, rumbo a Estados Unidos, porque su esposo se encuentra en Estados Unidos. Entonces, ella se entregó, Cintia, a las autoridades del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Chihuahua, y las autoridades del Instituto Nacional de Migración dijeron que no tenían la infraestructura para cobijarla o para regresarla, así es que la turnaron al albergue 1 de 7 migrando para que pernoctara ahí y mientras buscaba ayuda o mientras se decidía qué iba a hacer. ¿Te das cuenta? Híjola. Gloria, pues se nos acabó el tiempo, interesante el tema, te vamos a volver a invitar porque necesitamos hablar de este tema, necesitamos que las autoridades nos escuchen, que los candidatos volteen a ver este tema y que los alcaldes de los municipios fronterizos pues lo traigan en su agenda también. Claro que sí, Cintia, y sobre todo creo que es un tema importante. Creo que mañana en el debate de los candidatos y la candidata a gobernador se toca ese tema. Vamos a ver qué tienen que decir. Muy bien, un abrazo, Gloria Siria Valdés, por estar con nosotros. Estamos a la orden siempre. Bye. Gracias.